Buenos días a todos. Para mí es un placer poderlos acompañar hoy con esta presentación de comer bien para respirar mejor, la importancia de la nutrición en la fibrosis quística. Gracias a la Fundación Colombiana para Fibrosis Quística y para la Fundación, para mí es un placer poder acompañarlos en todas estas actividades, no solamente porque además de ser nutricionista, pues también tengo un hijo con fibrosis quística y estar acompañándolos y compartiendo pues mis experiencias y mi conocimiento, pues para mí es muy importante. Vamos a empezar esta presentación revisando específicamente un poco cuáles son esas cosas o esas condiciones esenciales para la vida con fibrosis quística. Hay muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta, como son una alimentación saludable, por supuesto, tener un buen estado nutricional, y esto acompañarlos con una adecuada actividad física y ejercicio, acompañado con la farmacoterapia y las terapias respiratorias, pero también es fundamental que tengamos en cuenta que debemos tener una adecuada calidad de sueño, debemos evitar, por supuesto, el uso de agentes tóxicos, especialmente el cigarrillo, el vapeador. Eh, También es fundamental que aquellas personas que conviven o que viven con la fibrosis quística tengan una adecuada escolarización y educación, una adecuada socialización y una especial y adecuada red de apoyo y por supuesto que tengamos una adecuada salud mental, que la enfermedad como tal no afecte nuestra condición, digamos, no solamente física, sino también que la parte mental la tengamos de una forma adecuada. Y todas estas cosas unidas pues van a mejorar la calidad de vida de las personas que viven con fibrosis quística. Por supuesto, tenemos que entender que el tratamiento debe ser integral y multimodal, es decir, que no solamente nos vamos a enfocar en un tratamiento como nutricional, sino que también tenemos que ver otras actividades como todas estas que les acabo de nombrar y que el trabajo además debe ser multidisciplinario. También debemos tener en cuenta esas señales de alarma que nos va a mostrar qué tenemos que hacer, que tengamos que consultar al profesional de salud especializado en este tema de fibrosis quística y tenemos que, pues por supuesto, tener una buena actitud frente a la enfermedad, a pesar de que es una enfermedad huérfana, una enfermedad que requiere invertir mucho tiempo en su tratamiento e invertir mucho desde la parte económica, los tratamientos farmacológicos, etcétera. También necesitamos tener una buena actitud para vivirla y aceptarla y mejorar de esta forma la calidad de vida de los pacientes y de las personas que convivimos con la fibrosis quística. Y pues siempre vivir un día a la vez, o sea, lo ideal es que todos los días nos vamos a encontrar con diferentes retos, con diferentes situaciones, y es fundamental que todos los días vayamos actuando, que vayamos haciendo cosas para mejorar la condición tanto física como la condición de salud de las personas que pues, conviven con esta condición. Es fundamental, de todas maneras, también trabajar en la prevención y en el tratamiento de la fibrosis quística. Cuando hablamos en la prevención, sabemos que la fibrosis quística está relacionada con otras condiciones o con otras comorbilidades que desde el momento del diagnóstico tenemos que estar muy conscientes que debemos prepararlos. Prevenirlos, perdón, desde la terapia médica y nutricional son importantes dos pilares. El primer pilar es la nutrición. Esta nutrición tiene como objetivo, por supuesto, mantener un buen estado nutricional. Se logra llevando una dieta adaptada y balanceada, adaptada a cada individuo. Es importante entender que el tratamiento nutricional también debe ser de una forma individualizada, no podemos generalizarla, sino que cada uno es un mundo diferente
podría tener una condición diferente y por eso es importante llevar una dieta adaptada a cada persona. Y por supuesto, esta dieta y esta alimentación debe estar combinada, tratada con las enzimas pancreáticas, es decir, tratando la deficiencia o la insuficiencia exocrina pancreática. Esta parte nutricional es fundamental para poder prevenir también estas enfermedades, combinarla, la nutrición, con la terapia respiratoria. Tanto la nutrición como la terapia respiratoria o el manejo de la enfermedad respiratoria nos va a ayudar a disminuir la inflamación y las infecciones que son recurrentes por la condición como tal. Todo este seguimiento rutinario en todas las unidades especializadas van a permitir que haya una mejor adherencia al tratamiento y también se pueden o ayudar a detectar o a tratar las enfermedades asociadas. Hablamos de la diabetes relacionada con la fibrosis quística o, por ejemplo, la enfermedad hepática o la dislipidemia, la osteoporosis, etcétera, que son comunes como comorbilidad de la fibrosis quística, pero que definitivamente si las tratamos a tiempo, si las diagnosticamos a tiempo, pero también si trabajamos en prevenir estas enfermedades, pues por supuesto son 100% prevenibles. Como les decía, el tratamiento debe ser individualizado. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que el enfoque nutricional debe ser individualizado. Primero, que la nutrición debe adaptarse a cada paciente según su estado clínico, a su composición corporal y a las metas personales. Definitivamente, cuando hablamos de fibrosis quística, pensamos que la desnutrición es el riesgo más importante en algunas personas, pero hoy en día por los tratamientos, por los moduladores que se están utilizando para el tratamiento de la fibrosis quística, ha aumentado el riesgo de sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, también este enfoque individualizado debe estar orientado a optimizar la nutrición, ya que esto mejora la función respiratoria, la supervivencia y la calidad de vida. Y debemos tener ese enfoque nutricional debe iniciarse desde el diagnóstico temprano. Es decir, cuando se hace el tamizaje nutricional y se confirma y se hace el diagnóstico, la intervención nutricional debe ser el pilar desde el principio de este diagnóstico. ¿Por qué el estado nutricional está en riesgo siempre en las personas con fibrosis quística? Y esto se debe básicamente a tres razones. Lo primero es que esta condición genera un gasto energético mayor, lo que lleva a que las personas requieran una mayor cantidad de calorías y de energía para suplir esas necesidades básicas por la enfermedad. Pero también debemos tener en cuenta que por la enfermedad aumentan las pérdidas de algunos nutrientes, por ejemplo, las vitaminas liposolubles, las vitaminas como la vitamina A, D, K, pues no se absorben de una manera adecuada, la pérdida de sal, el hecho de tener agudizaciones respiratorias también hacen que esas pérdidas de esas vitaminas, del sodio, del cloro, sean mayor. Y muchas veces estas dos condiciones, el aumento de las necesidades energéticas y las pérdidas, están acompañadas por una disminución en la ingesta tanto de calorías como de nutrientes. Entonces, esta ecuación que a veces no nos da, no logramos cubrir ese aporte calórico porque la ingesta no está siendo la adecuada, esta ingesta o esta falta de apetito por la elevación de citoquinas, de complejos que son inflamatorios y que van a alterar ese apetito, pues va a verse alterado y no vamos a lograr un buen aporte de calorías versus lo que necesitamos. Cuando esta ecuación no es la adecuada, no la logramos hacer de una forma completa, entonces tenemos que tener en cuenta que se puede detener o se disminuye la velocidad de crecimiento, es decir, que los niños no alcanzan a su velocidad de crecimiento adecuado y por lo tanto pues van a tener un retardo importante un retraso, perdón, importante en el crecimiento. Pues también se puede llevar a que no haya una ganancia de peso en la niñez adecuado e inclusive puede haber pérdida de peso y puede haber una reducción de la masa muscular que va a afectar la función respiratoria.
Y todas estas alteraciones metabólicas van a llevar a una alteración del sistema inmune y va a favorecer el riesgo de infecciones. Esto es un círculo vicioso. Entonces, a mayor grado de desnutrición va a haber un mayor riesgo de infección, va a haber una mayor alteración en la función respiratoria y esta función respiratoria alterada va a aumentar el riesgo de infección y va a aumentar el riesgo de desnutrición. Entonces, lo que tenemos que trabajar en todo este proceso de tratamiento nutricional es poder romper ese círculo vicioso, mejorar el estado nutricional para que la parte de la función respiratoria sea adecuada. Los objetivos del estado nutricional, del manejo nutricional, debe estar enfocado en mantener siempre el peso y la talla dentro de las desviaciones estándar o el Z-score normal. Para los niños en esas tablas de crecimiento deberíamos siempre procurar que vayan sobre esa Z-score o esa desviación estándar dentro del percentil 50 que es como la normalidad si lo comparamos con niños en las mismas características de talla, edad, etcétera, pero sin fibrosis quística. Entonces es súper importante que siempre pretendamos tener un mejor estado nutricional en los niños que tienen esta condición. También podemos medir el índice de masa corporal tanto para niños como para adultos y en este sentido también deberíamos llevar esa desviación estándar del índice de masa corporal en niños dentro del percentil 50 y ya en los adultos, es decir, en personas mayores de 18 años, el objetivo es lograr mantener un índice de masa corporal dentro de los rangos normales. El índice de masa corporal es una fórmula que relaciona el peso con la talla al cuadrado y esos valores normales deben estar entre 20 y 24.9. Para las personas adultas con fibrosis quística se recomienda tener un índice de masa corporal de 22 en las mujeres y de 23 en los hombres. Sin embargo, hoy en día ese índice de masa corporal no nos dice mucho, nos dice cómo está el peso, pero no nos dice cómo está la composición corporal. Y uno de los objetivos de medir la composición corporal es mirar la cantidad de músculo y la cantidad de grasa que tiene y dónde está localizada esa grasa con el fin de mejorar las comorbilidades que se pueden presentar. Y sabemos que una persona que tenga a mayor masa muscular va a tener una mejor función respiratoria. Por eso, en la edad adecuada, que corresponde más o menos a los 10 años, se debería empezar a medir esa composición corporal por medio de un análisis de una bioimpedanciometría y de esta forma podemos medir y también podemos controlar la función de esa masa muscular acompañada con otros exámenes como por ejemplo la medición de la fuerza muscular que se llama, esta medición de la fuerza muscular se llama una dinamometría. Inclusive en los niños menores, o sea, en los niños y en los adolescentes podemos medir esa composición corporal por medio de circunferencias, como la circunferencia del brazo, podemos medir el área del brazo también, que nos va a llevar a entender un poco la cantidad de masa muscular que tiene la persona o el niño. Entonces, digamos que más que el peso, no nos deberíamos quedar con solamente el peso, sino también con las otras mediciones, acompañando, digamos, todas estas mediciones para poder hacer un diagnóstico del estado nutricional adecuado. Por eso el acompañamiento con una persona experta en nutrición, un nutricionista, un nutriólogo, pues es fundamental para no solamente hacer el diagnóstico nutricional, sino también el tratamiento nutricional. Como les decía, como les venía diciendo, estas tablas, digamos, son las tablas que se utilizan, por ejemplo, en niños menores en niños, en escolares o en adolescentes, están de acuerdo si es hombre, si es mujer y la edad, pero digamos que en términos generales estas gráficas son las que deberíamos estar llevando en controles periódicos para poder conocer la evolución de su estado nutricional. Entonces podemos decir que tenemos un buen estado nutricional si definitivamente
estas gráficas, aquí como ustedes ven en la línea verde, si vamos con el percentil 50, pues si lo llevamos ahí, tiene un buen estado nutricional. Sin embargo, también, perdón, podemos ver que si esa gráfica en algún momento viene un buen crecimiento, pero esa curva se va volviendo cada vez más plana, esto lo que nos va a mostrar es que aquí hay un riesgo nutricional importante. Y aquí es cuando tenemos que empezar a intensificar el manejo nutricional. Por otro lado, podemos también revisar que si esta curva ya se hace, digamos que es bien descendente y está bajando, pues aquí el riesgo nutricional es mayor y pues obviamente aquí la terapia nutricional la tendríamos que acompañar con un soporte nutricional especial. Entonces, digamos que si la curva es plana o es descendente, estamos hablando de un riesgo nutricional alto. Hoy en día las personas que tienen una terapia por medio de los moduladores, podemos hablar que ese modulador puede aumentar el apetito, va a mejorar la absorción de nutrientes, va a mejorar la función respiratoria, va a haber menos exacerbaciones pulmonares y va a mejorar la calidad de vida. Inclusive puede mejorar ciertos hábitos que pues va a permitir hacer mucho más ejercicio, va a tener un mejor sueño, etcétera. Y esas condiciones muchas veces lo que puede favorecer es el exceso de peso, porque digamos al abrir el apetito, pues obviamente van a comer más, pero son personas que vienen acostumbradas a una ingesta alta de calorías, que luego reducir esa ingesta de calorías va a ser difícil y si no se tiene un buen estilo de vida, si no se hace una buena actividad física, etcétera, pues va a haber un riesgo de ganancia de peso y pues digamos que por eso hoy en día se tiene que hablar de una tratamiento individual y mirar el tratamiento que está utilizando, el tratamiento médico, el tratamiento para mejorar la función respiratoria, el tratamiento médico e individualizarlo para obtener de esta forma un mejor estado nutricional. Como les decía, después de los 10 años se puede hacer el análisis de composición corporal y este análisis de composición corporal que se hace por medio de una bioimpedanciometría nos va a medir, por ejemplo, el peso, pero nos va a medir qué conforma ese peso, es decir, qué cantidad de agua, qué cantidad de proteína, qué cantidad de minerales, qué cantidad de masa grasa y además nos va a mostrar en dónde está localizada. En estas gráficas vamos a ver qué cantidad de músculo, por ejemplo, está, qué cantidad de músculo apendicular tiene, es decir, qué cantidad de músculo tiene en los brazos, en las piernas y qué cantidad de músculo tiene a nivel abdominal. También podemos medir la cantidad de grasa. Sabemos que el exceso de grasa pues, va a aumentar la comorbilidad, pero también una grasa disminuida puede afectar el estado nutricional de las personas con fibrosis quística. Entonces, el conocer la cantidad de músculo y la cantidad de grasa nos va a permitir conocer un poco el tratamiento, definir el tratamiento nutricional. Y si hacemos, digamos, como controles periódicos, estos controles periódicos nos van a permitir conocer la evolución del manejo nutricional, si ha subido de peso, si ha ganado masa muscular, si ha ganado grasa, si ha perdido músculo, etcétera. Y eso nos va a permitir, digamos, enunciar esos objetivos terapéuticos y esos objetivos desde el punto de vista corporal. Entonces, acá como a manera de conclusión, podemos decir que hay una relación muy estrecha entre la nutrición y la función pulmonar en fibrosis quística. Y el estado nutricional está directamente relacionado con la función respiratoria y la función pulmonar. Y los estudios que demuestran que en pacientes que siempre mantienen un buen peso, pero además tienen una adecuada masa muscular, van a tener una mejor función respiratoria. Es decir, que pueden soplar más fuerte y pueden respirar mejor. La desnutrición también sabemos que se asocia con más infecciones, con más hospitalizaciones y peor pronóstico. Y por eso mantener un buen estado nutricional es fundamental porque va a ayudar a reducir las exacerbaciones respiratorias. Y a largo plazo lo que se ha visto es que si
se mantiene un buen estado nutricional durante todo este proceso, va a mejorar la supervivencia y la calidad de vida. Entonces, digamos que ya sabemos que tenemos que enfocarnos en mejorar siempre el estado nutricional de las personas. En cuanto a la parte nutricional, hoy vamos a ver las generalidades y en las próximas conferencias que vamos a dictar en el mes de septiembre vamos a ir hablando ya de una forma mucho más detallada de los nutrientes, de los alimentos, de las características de esos alimentos, cómo seleccionarlos y de menús que vamos a ir, digamos, como elaborando entre todos para que pues, sea un poco más educativo. Sin embargo, hoy simplemente lo que quiero hablar son como de las generalidades desde el punto de vista nutricional. Con relación a los objetivos de energía, sabemos que esto tiene que ser personalizado. Es fundamental que lo hagamos de una forma individual. Tenemos que conocer todas las características de la persona, del niño, del adolescente o del adulto para poder decir exactamente qué cantidad de calorías se necesita. Pero normalmente si hay un riesgo nutricional, si de verdad hay un riesgo importante de un estado nutricional deficiente hacia la desnutrición, deberíamos aumentar la ingesta calórica entre un 20, o sea, entre un 120 y un 200% adicional. Es decir, que aquí estamos hablando, para poner un ejemplo, que si una persona necesita 1.000 calorías, podría estar necesitando por la fibrosis quística entre 1.200 y 2.000 calorías para poder satisfacer las necesidades nutricionales. Estas necesidades nutricionales están determinadas básicamente por cuatro aspectos: por el grado de malabsorción, si hay malabsorción, por la severidad de la enfermedad pulmonar, por los niveles de inflamación crónica y por la actividad física que realiza la persona. Entonces, en ese sentido, por eso debemos individualizarla y esto debe ser muy bien calculado y detallado por una persona experta en nutrición. Como les digo, esto debe ser hecho por un nutricionista experto en fibrosis quística y o por un nutriólogo o por el grupo multidisciplinario el cual estás tratando dicha persona. Con relación al estado nutricional, debemos, digamos que, saber que si hay un riesgo nutricional, las calidades o las cantidades de carbohidratos, proteínas y grasas cambian. Esto se refiere a que una persona con fibrosis quística puede necesitar una menor cantidad de carbohidratos, puede necesitar una cantidad mayor de proteínas y va a necesitar una mayor cantidad de grasa. Como hoy en día tenemos pacientes con moduladores, pues esta relación puede cambiar porque ya digamos que el riesgo nutricional no es hacia la desnutrición, sino el sobrepeso de obesidad. Entonces nos toca reducir un poco los carbohidratos, reducir un poco las grasas y aumentar la cantidad de proteínas. De todas maneras, tenemos que recordar que los carbohidratos aportan 4 calorías por cada gramo que comamos, las proteínas 4 calorías por cada gramo que consumamos y las grasas o los lípidos aportan 9 calorías. Por eso, cuando hay un riesgo nutricional, las grasas al aportar mayor cantidad de calorías se convierten en un nutriente y en unos alimentos importantes dentro de la alimentación para poder cubrir ese exceso de calorías, esas 2.000 o esas cantidades adicionales de calorías que necesita el paciente. Los carbohidratos son importantes de todas maneras porque nos van a dar una fuente importante de energía y algunos órganos como el cerebro que solamente funcionan con estos carbohidratos, con la glucosa. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que un excesivo consumo de carbohidratos puede aumentar o producir una mayor exacerbación respiratoria, pero también ese exceso de carbohidratos puede favorecer el desarrollo, por ejemplo, de diabetes relacionada con la fibrosis quística. Las proteínas, necesitamos consumir una adecuada calidad de proteínas para favorecer la formación, la síntesis de masa muscular y las grasas, pues básicamente los vamos a utilizar también como fuente de energía, también son indispensables para todo el desarrollo cognitivo, cerebral en los niños, pero también en el adulto ese consumo de grasas saludables específicamente nos va a ayudar a disminuir la inflamación del cuerpo y va a proteger o va a ayudar a prevenir las enfermedades
cardio metabólicas que se pueden presentar acompañando esta condición como es la fibrosis quística. Hay algunos factores de riesgo que pueden llevar a que sea difícil lograr un estado nutricional adecuado. Estas condiciones son, por ejemplo, las alteraciones gastrointestinales, los niños, por ejemplo, que al nacer hacen hilo meconial, que pues este hilo meconial es uno de los principales condiciones que van a llevar a hacer ese diagnóstico de fibrosis quística. Pueden haber obstrucciones intestinales, puede haber toda la parte de el prolapso rectal, las resecciones intestinales, pues va a hacer que sea mucho más difícil, digamos, alcanzar un buen estado nutricional. Lo mismo pues como las alteraciones respiratorias, las agudizaciones por infecciones, las modificaciones de la morfología de los pulmones, la disminución en la función pulmonar, pues esto va a llevar a que haya, por supuesto, mayor condición o mayor alteración del estado nutricional. Perdón. Entonces, estas condiciones además aumentan las necesidades, las pérdidas y disminuyen la ingesta de nutrientes, lo que hace pues que altere ese estado o esa condición nutricional. Otros factores de riesgo de las alteraciones endocrinas, sabemos que en fibrosis quística hay riesgo de tener el azúcar alta, de tener resistencia a la insulina, pero al final termina siendo una diabetes relacionada con fibrosis quística. Las alteraciones hidroelectrolíticas como niveles bajos de sodio, de potasio, de cloro y la deshidratación también va a afectar el estado nutricional. Y en aquellas personas que tengan insuficiencia pancreática, una inadecuada terapia de reemplazo enzimático puede afectar el estado nutricional. Por ejemplo, dosis de enzimas mal calculadas, la inadecuada sincronización de las enzimas pancreáticas con el alimento, los cambios en el pH gástrico, las diluciones enzimáticas, el consumir muchos líquidos o el triturar las enzimas pancreáticas también pueden afectar el estado nutricional. Cuando hay falta de sales biliares, pues se van a llevar a una mala absorción específicamente de grasas, o cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano que hace que se altere el sistema digestivo de absorción de nutrientes, y todo esto pues va a afectar el estado nutricional. Todas estas condiciones deben ser evaluadas y deben ser tratadas y se deben prevenir dentro de este manejo integral de la fibrosis quística. ¿Cómo lograr y alcanzar los objetivos nutricionales para estos pacientes que tienen el diagnóstico de fibrosis quística? Básicamente, pues hay que obviamente revisar todos estos objetivos con el grupo multidisciplinario, con el neumólogo, el gastro, con nutrición, en todos estos aspectos. Es mirar la valoración nutricional, hacer un cálculo adecuado de sus requerimientos nutricionales, sincronizarlo con el tratamiento enzimático, hacer la suplementación de nutrientes, toda la parte de la dietética, mejorar la alimentación, mejorar toda la parte de la calidad de los alimentos, lograr una adecuada adherencia al tratamiento es fundamental. Lograr que no solamente se adhiera al hacer las terapias respiratorias, a utilizar los medicamentos adecuados para mejorar la salud respiratoria, sino que también tenemos que utilizar las vitaminas, los minerales, las enzimas pancreáticas, los suplementos nutricionales de una forma adecuada y pues por supuesto en algunas circunstancias pues al final si el estado nutricional está muy alterado pues necesitaríamos utilizar la nutrición enteral. En cuanto a la valoración nutricional, digamos que tendríamos que tener en cuenta aspectos como pues esa historia clínica que incluye la historia dietética, la historia médica, la historia física, el desarrollo mental. En cuanto a la valoración antropométrica, estamos hablando de medir el peso, la talla, el índice de masa corporal, la masa muscular, la masa grasa, las circunferencias, y pues después de los 10 años hacer la bioimpedancia. Estar muy atentos a los signos de deficiencias nutricionales como son las vitaminas liposolubles, la vitamina D y E,
y mirar los minerales como el calcio, el zinc, el hierro, el cobre y hacer exámenes periódicos. Ya cada, digamos, grupo, cada grupo especializado de referencia, las personas que conforman esos centros de referencia, deben mandar periódicamente exámenes de sangre, o exámenes de radiografías, el esputo, función respiratoria, rayos X, TAC, etcétera, y los niveles de vitaminas y minerales en sangre para poder pues identificar adecuadamente ese riesgo nutricional. ¿Qué hacer entonces para mejorar el estado nutricional? Primero, ajustar el aporte calórico, llevarlo y ajustarlo a las terapias de reemplazo de enzimas pancreáticas, tener una adecuada hidratación, utilizar suplementos nutricionales orales en el caso que se necesiten y la suplementación con vitaminas y minerales. Y todo esto lo tenemos que hacer en un trabajo con el equipo multidisciplinario. Desde el punto de vista de alimentación, tenemos que tener en cuenta que los niños recién diagnosticados, pero que son recién nacidos, utilizar sí o sí la lactancia materna. Se pueden utilizar en algunos momentos fortificadores de la leche materna o si es la condición, una condición importante, digamos, de una condición que no se permita una adecuada lactancia materna, deberíamos utilizar fórmulas infantiles especializadas como son fórmulas que tengan o proteínas completas o que estén hidrolizadas o extensamente hidrolizadas o los aminoácidos. Esto básicamente va a depender obviamente esta formulación va a depender de la situación clínica del niño y del estado nutricional. Por esta definición básicamente pues o esa formulación la hace el médico. En los niños que ya tienen 6 meses hay que llevar una alimentación complementaria, no debe haber restricciones, la textura debe ser normal, debe ser variada y ya pues con todo, ya la introducción de todos estos alimentos debemos tener en cuenta que la alimentación debe ser saludable y debemos utilizar alimentos frescos y naturales. En cuanto a la alimentación complementaria, acá yo quiero hacer énfasis porque digamos que aquí la alimentación complementaria la iniciamos alrededor de los 6 meses, siempre y cuando el niño haya tenido una lactancia materna exclusiva. Si no se puede llevar a lactancia materna y el niño fue alimentado con fórmulas infantiles, debemos empezar la alimentación complementaria a partir del cuarto mes de vida. Es importante tener en cuenta que tenemos que incluir diferentes tipos de alimentos, sabores diferentes. Las cantidades se deben ir incrementando paulatinamente. Hay unas cantidades específicas entre los 6 y los 8 meses, entre los 8 y los 10 meses, etcétera. Y estas cantidades pues deben irse adaptando a las necesidades individuales del niño. También tenemos que tener en cuenta que los niños deben estar expuestos a todos los alimentos, a todos los grupos de alimentos. Algunos niños pueden rechazar algunos alimentos, pero se pueden necesitar entre 10 y 20 veces la exposición a ese alimento para ser aceptada. Acá es importante entender que si el alimento no le gusta al niño o no lo toleró en cierto momento y lo excluimos y no se lo volvemos a ofrecer, esto va a empezar a crear inapetencias, va a empezar a crear restricciones, va a empezar a crear deficiencias nutricionales. Por eso es importante que siempre consultemos al nutricionista que nos dé las indicaciones, pero siempre recordar que cada alimento debe estar expuesto al menos entre 10 o 20 veces. A eso se refiere esa frecuencia de exposición. También debemos ir introduciendo de una forma adecuada un alimento cada tercer día nuevo y ya más o menos a las 2 o 3 semanas de empezar la alimentación complementaria ya debe estar consumiendo todos los alimentos de todos los grupos de alimentos.
La textura también juega un papel importante. Empezamos con papillas muy suaves, pero tenemos que ir introduciendo rápidamente los alimentos en textura normal para que el niño se familiarice con esas texturas y no vayamos a tener problemas ya cuando la alimentación sea normal. Aquí hago énfasis en esto porque en mi experiencia con niños con fibrosis quística muchas veces llegan hasta los 2 años sin haber probado los alimentos sólidos y pues esto va a hacer que el riesgo nutricional sea mayor. También procurar que haya una integración sensorial, dejar que el niño huela, coma, coja con las manos los alimentos, que se los unte, todo esto es supremamente importante para que tenga cuando pues a través del tiempo tenga una mejor relación con la comida y se prevenga de esta forma las enfermedades como los trastornos de conducta alimentaria. Y recordar que la alimentación debe ser súper variada. Recordar que está la forma de armar el plato cuando consumamos. La mitad del plato deben ser alimentos de origen vegetal, como verduras sin cocinar, verduras cocinadas también. Debemos incluir grasas saludables, como el aguacate, por ejemplo, aceitunas. Podemos condimentar o cocinar con aceite de oliva, con aceite de canola, con aceite de girasol. Podemos tratar de incluir gran cantidad de vegetales, de frutas, grandes colores, porque aquí estamos asegurando la ingesta de vitaminas y minerales. Del otro plato, un cuarto debe ser la proteína de origen animal, especialmente proteínas como el huevo, derivados lácteos como el queso, pescados, carnes sin procesar, proteínas de origen vegetal, también importante como el frijol, la lenteja, el garbanzo, y de la otra porción, el 25% deben ser alimentos fuentes de carbohidratos como la papa, el plátano, la pasta, también legumbres como el frijol, la lenteja, el arroz, el pan, la quinoa, etcétera. Recordar que estos alimentos los debemos complementar con un poquito de sal, es decir, no se requiere sal extra, pero sí es importante que los alimentos tengan una cantidad adecuada de sal para reponer esa sal que se pierde por el sudor, pues en el transcurso del día a día. Ellos pierden mucho sodio y toca, pues, digamos, reemplazarlo por la sal en los alimentos. Obviamente se requiere una adecuada hidratación y esto se debe sincronizar con las enzimas pancreáticas. Las proteínas que hablamos, las proteínas son súper importantes. Hoy voy a hablar, como les decía, las generalidades. En las próximas conferencias ya me voy a ser más específica en la selección de las proteínas, en sus preparaciones y cómo las podemos incluir. Pero las proteínas son supremamente importantes dentro de la alimentación porque nos van a ayudar a la formación de la masa muscular, al mantenimiento de la masa muscular y esto pues va a ayudar a mejorar esa función respiratoria. Deberíamos estar incluyendo proteínas de origen animal, proteínas de origen vegetal y digamos que las cantidades pues van a depender de la edad y del ciclo o la etapa de la vida que se encuentre, pero siempre debemos incluirlas dentro de la alimentación. En términos generales, se recomienda consumir más carnes blancas, más carnes preferiblemente del pollo, la carne del pescado, y lo ideal es que las carnes rojas, pues no es que no las debamos comer, por supuesto las podemos comer, pero tratar de evitar el excesivo consumo de carnes rojas y específicamente el excesivo consumo de carnes ultraprocesadas como jamones, salchichas, embutidos, porque estas contienen sustancias que pueden favorecer las enfermedades como la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, etcétera. Entonces, digamos que en términos generales, se recomienda el consumo de carnes rojas, por supuesto, pero sí tenemos que tener mucho control, sobre todo en las carnes ultraprocesadas, en las carnes que son, digamos, adicionadas con sales, nitritos, nitratos y otros complejos que no los necesitamos en esta situación.
El huevo, por supuesto, es un alimento súper importante, la mejor fuente de proteína, tiene grasas esenciales, nos aporta las vitaminas del complejo A, de vitaminas A, D, E y las del complejo B, y pues las podemos utilizar para enriquecer ciertas preparaciones y podemos consumir hasta 2 huevos completos al día o utilizarlos como ingrediente. En cuanto a las grasas, pues debemos empezar a incluir grasas a partir del sexto mes de vida en adelante. Podemos incluir quesos, carnes como el res o pollo que van a aportar grasas saludables, vísceras como también como el hígado, el riñón, de pollo, por ejemplo, o aceites de oliva, el aguacate, aceites de aguacate o la yema del huevo. Después del año también ya podemos empezar a dar leche o derivados lácteos normales, no descremados, tienen que ser enteros, y podemos empezar a incluir pescados, atunes, el atún, la trucha, filetes sin espinas. Y después de los 2 años, podemos empezar a dar como nueces, almendras o cremas. Estos tratar de que sean molidos o tratar de que sean triturados para evitar el atoramiento. Podemos utilizar mantequilla, crema de leche, semillas de chía o linaza, mayonesa, queso de crema esparcible con grasita y, por ejemplo, suero costeño también pues lo podríamos empezar a utilizar dentro de la alimentación. Debemos utilizar pequeñas cantidades de aceite de soya, girasol o canola, la margarina o el coco, preferiblemente más, evitar este tipo de grasas. El tocino, por ejemplo, pues lo podemos utilizar, pero evitar el excesivo consumo de este tipo de grasa y el maní. Y definitivamente no debemos utilizar las mantecas, aceites quemados utilizados o productos industrializados con aceites hidrogenados o aceites vegetales. De pronto aquí suena como muy grande, como les digo, en las próximas conferencias pues ya vamos a ver cada uno de ellos en las cantidades, en las proporciones, cuáles son los pros y los contras de utilizar. Y aquí hay una pequeña resumen de lo que debemos consumir en cantidades desde los 0 a 6 meses, pongo acá, porque el uso de estas grasas debe ser solamente de uso, pues de formulado en esta etapa por el médico nutricionista. Ya de los 6 a 12 meses, como les digo, podemos empezar a utilizar pequeñas cantidades y a medida que se va avanzando la edad, podemos ir aumentando esta cantidad y podemos utilizarlas en diferentes preparaciones. Entonces, ya como en la próxima conferencia les voy a hablar específicamente de las grasas y de las cantidades. En cuanto a los carbohidratos, debemos ofrecerlos a partir de los cereales, los tubérculos, las frutas, vegetales, por supuesto, y las leguminosas como el frijol, la lenteja o el garbanzo. Lo ideal es que utilicemos más este tipo de carbohidratos o fuentes de carbohidratos como alimentos naturales, alimentos que nos dan la naturaleza y que la transformación de estos alimentos se hagan en la cocina de la casa. Tratar de evitar alimentos muy procesados, harinas supremamente refinadas o alimentos que se estén utilizando con harinas muy refinadas. También tendríamos que ver el índice glicémico de los alimentos, por eso digamos que acá como un abrebocas lo que tenemos que mirar es cómo afecta o cómo impacta esos alimentos, fuentes de carbohidratos en los niveles de azúcar en la sangre y debemos preferir aquellos alimentos que tienen un índice glicémico bajo para prevenir la diabetes relacionada con la fibrosis quística. Entonces, digamos, utilizar más, por ejemplo, si hablamos de pan, un pan más integral, que no tenga azúcar, que su harina no esté refinada, sino que al contrario sea integral, por lo tanto, hay que evitar panes blancos, panes de algunas marcas que tienen una gran cantidad de azúcar, o también podemos utilizar alimentos con alimentos elaborados a partir del maíz, del sagú, del centeno, por ejemplo, pues tendrían un índice glicémico menor. Entonces, teniendo en cuenta los carbohidratos y el azúcar, hay 2 o 3 cosas que me parecen importantes hablar. En los primeros 2 años de edad se desaconseja la ingesta de jugos naturales e industrializados y bebidas con azúcares añadidos. Y se desaconseja la ingesta de bebidas como cafeína, tés, infusiones, bebidas carbonatadas o bebidas vegetales como de almendra, avena, arroz, de soya, coco, entre otras, y tampoco se recomienda el uso de bebidas con edulcorantes
y los caldos, el agua, el consomé, los primeros 2 años de edad, porque esto puede aumentar el riesgo de desnutrición, de inflamación, de obesidad, etcétera. Y también digamos que las sopas son permitidas, pero se recomienda que estas sopas tengan mínimo 3 cuartos de alimentos sólidos, es que tengan 1 cuarto de líquido y 3 cuartos a los sólidos, es decir, la carne o el pollo, la papa, etcétera. Entonces, es importante tener en cuenta que estas dietas no pueden tener azúcar, no pueden tener edulcorantes y que debemos evitar a toda costa la cantidad de azúcar. En cuanto a las vitaminas, tenemos que tener mucha cuidado desde el diagnóstico, suplementar las vitaminas liposolubles, la vitamina E, D y A, que son fundamentales. Lo primero que tenemos que hacer es la ingesta de estos nutrientes a partir de los alimentos que son fundamentales, entonces gran cantidad de vegetales, de frutas, de cereales, el huevo, el pescado. La combinación de todos estos alimentos nos van a dar estas 3 vitaminas liposolubles que son fundamentales. Entonces, se deben suplementar siempre desde el diagnóstico con dosis especiales para fibrosis quísticas, que no son los mismos suplementos nutricionales para los niños sanos, y al suplementarlos, pues la vitamina A nos va a ayudar a mejorar la visión, la piel, el sistema inmune, la vitamina D nos va a ayudar a fortalecer el hueso, los músculos, va a reducir el riesgo de fracturas, la vitamina E nos va a dar antioxidantes que nos va a ayudar a proteger las membranas de las células y el pulmón. Y la vitamina K nos va a ayudar a mejorar el sistema, o es importante para la coagulación y la salud ósea. Y estos niveles se deben controlar con exámenes de sangre regulares y el médico y el nutricionista deben ajustar las dosis de estas vitaminas y minerales. Recordemos que comer bien no es solamente crecer y ganar peso, sino respirar mejor y tener menos infecciones y vivir más tiempo con una buena calidad de vida. Por eso es importante como que mejorar como ese perfil, esa matriz de alimentación para aportar de una manera adecuada estas vitaminas y minerales. Con relación a los minerales, pues es importante igual nuevamente la variedad de alimentos y tener en cuenta que tenemos que tener un cuidado especial con el calcio, el hierro, el zinc, el selenio y el sodio. El calcio junto a la vitamina D nos va a ayudar a mantener los huesos fuertes y porque en los pacientes con fibrosis quística pueden tener riesgo de osteopenia o de osteoporosis. El hierro, la anemia se puede presentar, es frecuente por la inflamación y por las pérdidas, entonces tenemos que estarlo suplementando o por lo menos ajustándolo en la alimentación. El zinc, que ayuda al crecimiento, la cicatrización de la inmunidad, también lo deberíamos suplementar desde la infancia. El selenio, que es un antioxidante que nos va a ayudar a proteger contra el daño oxidativo del pulmón. Y por la sal, sabemos que pues, la perdemos, por eso se llama la enfermedad del peso salado. Se pierde y vamos a necesitar adicionar una pequeña cantidad de sal a la alimentación para suplir esa cantidad de sodio, especialmente cuando vivimos en clima caliente o cuando hacemos ejercicio. Entonces, es importante revisar la cantidad de líquido que se toma. Eh, digamos que es supremamente importante la hidratación. Más o menos se va a necesitar dependiendo de la edad, por supuesto, digamos que a medida que va creciendo, aumentando las necesidades de agua o de ingesta de líquidos y se debe ajustar según la edad. A veces tenemos que utilizar suplementos, sueros de hidratación orales y también, pues, como les decía, adicionar la sal a la dieta. Toda esta alimentación nos toca justificarlas, digamos que nos toca ajustarlas a las enzimas pancreáticas. Las dosis van a variar, van a depender del peso, de las grasas que estén en las heces y debemos, digamos, tener una medición específica de la cantidad de enzimas pancreáticas que debe recibir el paciente y esta dosificación básicamente la hace el gastroenterólogo en compañía con el nutricionista. Se deben dar con las comidas, los niños pequeños se deben dar las microesferas, no se deben triturar y se deben ajustar, pues como les decía, al peso y a la cantidad de grasa que se consume. Para esto es importante tener en cuenta que los alimentos que contienen grasas, proteínas o carbohidratos deben tener consumo de enzimas pancreáticas simultáneas.
Entonces, por ejemplo, la leche y los derivados necesitan enzimas pancreáticas. Las verduras, si se comen crudas, sin ningún tipo de grasa, se pueden comer solas. Por ejemplo, una zanahoria se puede comer sola, pero si esa zanahoria está cocinada y se le adicionó crema, pues necesita las enzimas pancreáticas. Las frutas solas no necesitan enzimas pancreáticas, pero si esas frutas se consumen con crema de leche, con nueces, con almendras, con semillas de chía, necesitan las enzimas pancreáticas. Las leguminosas, los cereales, los tubérculos, el plátano, la carne, pollo, pescado, huevo, las grasas y los aceites y en términos generales van a necesitar las enzimas pancreáticas. Cuando las enzimas se deben organizar en las comidas, normalmente se deben dar en todas las comidas que hayan alimentos que tengan carbohidratos, grasas y proteínas. Entonces se debe dar en desayuno, almuerzo y comida y en los refrigerios que tengan pues este tipo de nutrientes. Ya para terminar, recordemos que la nutrición también es importante obtenerla a través del sueño. Debemos tener un sueño reparador, procurar que se duerma las horas adecuadas, la intensidad adecuada, para mejorar el estado nutricional. Casi que la falta de sueño está directamente relacionada con el estado nutricional. Entonces, por eso es fundamental siempre procurar que se tenga un buen sueño y que este sueño sea reparador y fomentar una buena actividad física. Esta actividad física debe ser mixta, se debe utilizar, hacer actividad física tanto de fuerza como resistencia. Se deben hacer en los niños pequeños juegos que favorezcan la actividad física, a medida que vayan creciendo, favorecer el deporte, ya sea fútbol, ya sea tenis, ya sea basquetbol, ya sea correr, ya sea en la natación, por ejemplo. Y ya en el adulto sí se debe procurar tener como una rutina de ejercicios tanto de fuerza como de resistencia o cardiovascular. Y ya como conclusión, es importante tener en cuenta que el manejo nutricional en fibrosis quística ha pasado de un modelo centrado en evitar la desnutrición a un enfoque integral y flexible. Es decir, que lo que necesitamos es mantener un buen estado nutricional, conservando la masa magra, la masa muscular, prevenir la obesidad y las complicaciones asociadas, garantizar sí o sí una adecuada cantidad de micronutrientes y de fibra y adaptarse a los cambios producidos por los moduladores de la fibrosis quística. Como les decía, esto está cambiando un poco ese enfoque nutricional, entonces ya por eso debe ser totalmente individualizado. Y el trabajo sigue siendo multidisciplinario y altamente personalizado, o sea, lo tenemos que hacer de una forma individualizada. Entonces, nada, muchas gracias por su compañía. No sé si de pronto hayan preguntas y como les decía, pues van a haber otros momentos que nos vamos a encontrar para poder seguir resolviendo las dudas. Mira, digamos que yo creo que desde el diagnóstico de la fibrosis quística, el trabajo con nutrición es fundamental, o sea, no lo podemos dejar aparte, sino que tenemos que trabajar desde el diagnóstico. Debemos trabajar con toda la familia para que entiendan uno cuál es la condición de la fibrosis quística y cómo esta condición afecta el estado nutricional y cómo desde la alimentación, desde la nutrición, o sea, vamos a hablar desde la selección del alimento, cómo ese alimento funciona en nuestro cuerpo, cómo lo vamos a optimizar con el uso de las enzimas pancreáticas si es necesario, y toda esta combinación con la actividad física, con la terapia respiratoria va a mejorar la condición de salud. Digamos que si bien es cierto, digamos, tenemos muchas dudas sobre la alimentación, hoy en día las redes sociales, los influenciadores nos están hablando mucho de lo que debemos comer, lo que no podemos comer, nos clasifican los alimentos como buenos o malos, etcétera. Todo esto está haciendo que tengamos mucha confusión en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, de lo que debemos comer y lo que no debemos comer. Por eso es supremamente importante la asesoría individualizada, la asesoría cara a cara con un nutricionista para entender la situación médica y nutricional de cada niño, de cada persona, la condición de la familia, los recursos que se tiene para optimizar
la nutrición. Aquí se trata no de comer cosas que no tenemos o cosas súper costosas, sino que con lo que tenemos optimicemos esos recursos para mejorar el estado nutricional, pero entendiendo que esa nutrición no solamente está en mejorar el estado nutricional, sino que con una adecuada nutrición, adecuado estado nutricional, va a mejorar la supervivencia y la calidad de vida. Entonces, por eso es tan importante entender las necesidades nutricionales individuales y poderlas ajustar a cada individuo. Mira, desafortunadamente vamos a hablar de la seguridad alimentaria. Creo que en Colombia y en muchos países latinoamericanos, la seguridad alimentaria de las familias se está viendo afectada. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, hablamos cuando se tienen acceso a todos los alimentos de todos los grupos en cantidad y en calidad. Desafortunadamente, como les decía, en Colombia, en Latinoamérica, tenemos un problema de inseguridad y es que no todas las familias tienen el acceso al alimento en cantidad y en calidad y muchos no pueden obtener, digamos, todos los grupos de alimentos. Normalmente se ven afectados aquellos grupos de alimentos que tienen mayor costo, pero que son supremamente importantes, como son los grupos como las carnes, por ejemplo, la carne, el pollo, el pescado, el huevo, etcétera. Entonces, cuando hay una deficiencia o cuando no podemos consumir esos alimentos, se va a ver afectado el estado nutricional. Entonces, el primer riesgo que tenemos nosotros nutricional es precisamente esa seguridad alimentaria, porque no tenemos el acceso al alimento. Ese es un riesgo. Lo segundo es que podemos tener el acceso a los alimentos, pero no tenemos la educación. Entonces no entendemos por qué es importante las proteínas o por qué son importantes las grasas o no entendemos por qué no podemos consumir cierto tipo de carbohidratos o qué tipo de carbohidratos podemos comer. Y a veces también empezamos a tener influencia, pues, la selección de los alimentos están influenciados por las redes sociales. Entonces hoy en día aparece que no podemos tomar leche porque la leche produce X enfermedades, que no podemos consumir pan porque el pan produce X cosas, que las grasas X, o sea, siempre hay como muchos mitos relacionados hacia la alimentación. Por eso estos mitos, que son mitos, pues van a influir en el estado nutricional. Pues también, digamos, depende mucho de la red social que tenga, de la red familiar y social que tenga. Entonces, digamos que si la familia está comprometida en mejorar la alimentación, en la calidad de la familia, en seleccionar mejor la comida, en preparar mejor la comida, en ofrecer más alimentos más saludables, menos inocuos, pues ahí vamos a estar mejorando la situación nutricional. Entonces, hay muchos factores que pueden influir en el estado nutricional y que tendríamos que tenerlos en cuenta absolutamente todo. Por eso el trabajo multidisciplinario con el neumólogo, el gastro, el nutricionista y entendiendo obviamente las condiciones de la familia, los recursos de la familia, pues hay que optimizar ese estado nutricional. Por supuesto. Si hay, por ejemplo, si tenemos la fibrosis quística y desarrollamos la diabetes relacionados con la fibrosis quística, pues tenemos que tener un tratamiento mucho más individualizado y mucho más especializado. Si hay una enfermedad hepática, si hay osteoporosis, si hay dislipidemia, pues hay que hacer unos ajustes a la alimentación. Entonces, digamos que por eso siempre he insistido durante toda mi presentación que se debe individualizar y que se tiene que trabajar con el grupo multidisciplinario para tomar las decisiones de alimentación. Sí, digamos que siempre pensamos en fibrosis quística con un problema de desnutrición, ¿cierto? La desnutrición es el factor de riesgo más importante en las personas con fibrosis quística, entendiendo desnutrición cuando hay un déficit de peso, de talla, de vitaminas, de minerales, etcétera. Lo que pasa es que hoy en día los moduladores que han mejorado la condición de salud, la condición de su alimentación, de su actividad física, que han mejorado, digamos, en términos generales toda la calidad de vida,
ha hecho que en las personas con fibrosis quística puedan comer otro tipo de alimentos o que venían acostumbrados a comer muchas más calorías y que disminuirlas puede ser un poco difícil, pues eso puede llevar a presentar ese sobrepeso y la obesidad. Entonces, si juntamos la fibrosis quística con el sobrepeso y la obesidad, vamos a aumentar el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, como la enfermedad cardiovascular, etcétera, que pues definitivamente pues nos toca tratarlo a prevenir. Entonces, digamos que aquí lo que tenemos que tratar de hacer es mantener un estado óptimo de nutrición para prevenir la desnutrición y prevenir el sobrepeso y la obesidad. Mira, yo pues no soy psicóloga, yo soy nutricionista, pero lo que sí sé es que la parte emocional juega un papel importante en el estado nutricional. Sé que la fibrosis quística, y lo he vivido, eh, porque tengo un hijo con fibrosis quística, el tener una enfermedad huérfana, el tener una enfermedad que en ciertos momentos nos han dicho que la calidad de vida no es adecuada, que la supervivencia es corta, que afecta pues como toda la condición de vida de los pacientes, pues esto hace que para uno como mamá, inclusive para las personas que padecen la enfermedad, sea una situación difícil, estresante, una condición, digamos, todas las cosas que tienen que hacer del tratamiento, las terapias respiratorias diarias, el uso de tantos medicamentos, el ejercicio, tantas cosas pueden afectar la salud mental. Por eso es importante, uno, el apoyo psicológico, el apoyo de personas que nos ayuden a entender la situación, el para qué de esta enfermedad, aceptarla, que la familia lo acepte, que la viva de una forma natural. Hoy en día yo les puedo decir que tener fibrosis quística, pues, si bien es cierto, es una condición delicada de salud, pero hoy en día existe un manejo adecuado de la fibrosis quística, tanto que ya pues sí es una enfermedad huérfana, pero también ya se considera una enfermedad crónica, es decir, que tiene un tratamiento, que tenemos los medicamentos. La cosa es que tengamos el acceso a esos medicamentos, pero si tenemos el acceso a todos esos medicamentos y tenemos todo el tratamiento, pues la condición de vida va a ser excelente, vamos a tener una muy buena condición, un buen estado de salud y por supuesto de salud mental. Entonces el apoyo, la familia que acepte la enfermedad, que trabajen en mejorar la condición de vida de la persona con fibrosis quística, el apoyo de los profesionales de la salud es supremamente importante, el apoyo, pues si tenemos, pues estamos hablando de todos los niveles, ¿no? Entonces eso va a mejorar esa condición de salud mental y a mejor salud mental va a haber una mejor salud nutricional. Entonces, van de la mano y tenemos que apoyar a la familia que vive esta condición de fibrosis quística, no solamente al paciente, sino toda la familia. Muchas gracias por la invitación, de verdad que para mí es un placer estar con ustedes y bueno, los seguiré acompañando en las próximas conferencias a través de septiembre para celebrar la fibrosis quística, porque hoy en día, pues, tener esta condición definitivamente, pues sé que no es fácil, pero hoy es el momento de vivirla y tenerla de una forma adecuada.